Vaya, voy a pasar a explicar esto un poco rápido. He procurado que las características de evaluación no sean muy rigurosas. Por ejemplo, me he basado en 3 principios: ubicación, composición y interiorismo. Aquí está la tabla de puntos. De 0 no aplica y realmente dudo que alguien vaya a tener 0. Como les mencionaba, la idea aquí no es básicamente decir está mal, está bien, sino más bien darte una opinión en la cual solamente podamos básicamente, ¿cómo se dice vos? Como aportar un poco más de una forma positiva a tu construcción y no hacerte leña ya. Eso básicamente es lo que quiero que entiendan, no me tengan miedo, no es la idea. Si tenés un punto está bien, bien. Si está en 2 puntos está muy bien, que sería básicamente el punto intermedio, y el 3 sería excelente a mi parecer, ¿verdad? Vamos a hacer una premiación simbólica, pienso yo, más que todo para la participación, en la cual pues de 0 a 5 van a tener este premio. ¡Wow! ¡Qué rico! De 5 puntos a 9 puntos van a tener ¿cómo se llama? Una pechera de malla y un casco de malla, de hierro. De 9 a 12 puntos, un tridente más 2 diamantes más 3 glowstone. De 12 puntos a 15 puntos, y un disco de Pipstep. Jukebox, ¿cómo se llama esto? Una caja de música. 5 manzanas doradas y 3 diamantes. Esto está medio, pero a mí no me gusta. Y esta sí, manzana encantada, es rarísimo. Ustedes saben, encontrar una manzana encantada. Yo a la fecha no he encontrado una acá en este mundo, entonces sí me hace un premio cool. 5 diamantes y 2 escombros ancestrales, lo cual también se me hace algo medianamente cool. Y al último, que no sé francamente si en la sumatoria de los puntos alguien va a lograr eso, y va a estar interesante de ver. Vamos a tener a alguien que pueda elegir entre un libro de reparación o de toque de seda, como un encantamiento para añadir a sus herramientas, un bloque de diamante y un lingote de nedita. Ahí está, chicos, entonces eso sería. Yo voy a ir llenando los puntos y se los voy a ir compartiendo, los vamos a discutir. Espero no tardarme mucho, bueno, con esto siempre se tarda uno. No sé quién quisiera ser el primero, chicos, para ir empezando. A mí déjame más adelante porque la PC del gobierno le dio ansiedad y esto se cerró y entré por el celular. ¿Por qué no empezamos con los más antiguos? La extensión de Ángel, porque no puede ahorita. Con Marín, dice Marín. Le tiró la pedrada a Marín. Marín tiene su casa eterna. Tiramos la ruleta como la vez pasada, ¿qué les parece? Así sí, parece. sale mejor. Sí. Los jugadores, ya me sale tu nombre, güey. Wolf, Ángel. Ya. Y tengo los siguientes contendientes: Wendy, Patito, Meflo y Wolf. Entonces, 1, 2, 3. Wolf, premiada. Quería hacer la fiesta en el chat. Vale, Omar, hola. Hola. Ahí está, ¿cómo nos vas a contar el concepto de tu obra de arte? Pa. No, Game on. Ajá. Yo ya estoy, te ves del celular y al parecer ya está todo bien. Yo te voy a caer, espérame solo. Depende de qué quiera Ana. Yo te lo digo porque ay, Omar. el comentario de Ana fue: quiero ser la última o la penúltima, algo así puso. Me estaba haciendo el disco. No, un número del 1 al 5, más rápido. Ah, vaya, espérate, lo voy a... Ay, pero si lo... No sé, espérate, lo voy a escribir en Excel. Del 1 al 5. Sí. Ya lo escribí. Dígame cuál es el número. 4, 3. 2. Era 4, es que- Ángel. No me juzguen. ¡Yay! Entonces va. Yo vengo acá, salgo de la alcaldía. Ay, ¿dónde está la casa de Ángel? Ayuda. Vengo por acá y voy a buscar la casita de Ángel. En el camino, primera casa que encontramos es la de, Wendy, Wolf, Blesk, y ahí está la casa de Ángel. Entonces, de entrada como ubicación, esta casa no tiene nombre. Está haciendo ahí algo raro. Vaya, aquí está la ubicación, súper accesible. En esto el muchacho ya ganó 3 puntos. Pero no Dios mío, ahorita examen de admisión 1. Ok. Vaya, miren la panorámica.
chicos. Tenemos aquí una panorámica bonita de la casa de Ángel. Tiene, quiero ver si 1, 2, 3, 4 plantas y una terraza. Arquitectónicamente está bastante bien. O sea, me recuerda, de verdad es que es un estilo bastante moderno. Solo de verlo, el diseño exterior está bastante, a mí me agrada bastante, se ve bastante versátil, dinámico, ¿cómo se dice? Interactúa bastante con la naturaleza, usa diversos materiales. Entramos aquí, bueno, aquí está esta parte, que esta fue la primera zona que hice de la... Esto fue lo primerito, ahí hay unos cofres, aquí había un golem, que en paz descanse el golem. Pero como les digo, aquí también puedo bajar y subir. O sea, estaba viendo. Esta es digamos que la tercera planta o la segunda, ¿cuál sería? Ok, esta sería la tercera planta y Sí, aquí ya tenemos pues las primeras vistas bonitas. Esta era un área de cofres, que era prácticamente mi base principal. Entonces esta fue la otra zona que abrí. Aquí hay unas puertecitas y venís. Y una terraza completa con el atardecer allá. Se ve el cartel de soya, ves el mar, ves todo lo que tengo aquí. Entonces, síganme. Bajan este caminito bonito con glowstone. Y esto es más que nada para términos, por ejemplo, aquí hay agua para hacer pociones. Y es agua infinita también. Okay. O sea, aquí tengo unas verrugas para pociones. Tuvimos estos bloquecitos blanquitos para subir a la otra zona. Esta fue la última cosa que hice cuando estuvimos, que creo que es lo más bonito, al menos en cuestión de objetos de uso de espacio. Entonces ahí estaba mi granja de farmeo de experiencia. El techo intenté mantener unos colores, pues, aparte de ser daltónico, mi mayor esfuerzo por mantener una gama de colores. Ok, entonces aquí subimos y es otra planta. Esta es la recepción de la sala de la terraza VIP. El techo, muy bonito. Mira qué diseño tan bonito, precioso. De hecho. A ver. Entonces aquí está el recepcionista. Entonces él ahí puede ver si estás en el listado o no. Obviamente siguiendo el rule, ¿verdad? Esta terraza es como así, muy VIP, con una vista muy bonita, con una piscina que puedes ver el paisaje muy bonito, con una pista de baile. Y aquí están los meseros que te puedes sentar. Pues aquí está el pool dance, donde tienes a dos señoras bailando así, donde todos se sientan aquí, lo van dando todo. Obviamente ya esto es chill. Qué Justo. Pues Entonces sí. aquí por ver. Te tengo, no, espérate. Te tengo algo para vos. Abrí este cofre Pokémon y agarrar la última vida, la que está hasta el fondo, la que está al final de ese cofre, la última. ¿Y los demás, papu? Espérate, no, es que yo quería que agarraras esa porque es la única que tiene nombre, no tengo tanta experiencia para cogerlas todas. Pero ahora sí, los demás ya pueden agarrar una botellita ahí en el cofre. Una, por favor, por persona. Te compadre. ¿Se ganó el jurado o ya? Ya pueden tomar ahí un drink. Bueno, entonces, en todas las notas sacaste 3, excepto en las funcionalidades exteriores. Vaya chicos, quiero ver, ¿quién seguiría? Ya tenemos la nota de Ángel. Así, es cierto. No huyas. Te cedo el espacio, Anita. Un gusto haber hablado, haber ahí robado el foco un rato. Así que sigamos y veamos a Anita. Vaya, hola. Ya te va a tocar, hijo. ¿Dónde está?